Bueno, porque Algo pasa. en las masterclass anteriores hablamos sobre lo que era la integración de nuestro fenograma, sobre los dobles, que hoy vamos a hablar un poquito, pero también hoy vamos a incluir qué es nuestro guión de vida. Algunos de ustedes tomaron en alguna ocasión el taller de guión de vida, ¿sí? Donde lo trabajamos desde el análisis transaccional y trabajamos también con el triángulo de Chapman y con la PNL. En esta ocasión lo que vamos a poder integrar pues es un poquito más amplio, una mirada mucho más profunda, ahora integrando toda la parte desde lo que conocemos con todos estos antecedentes de estos hermosos y maravillosos seres que nos antecedieron a la vida, de nuestros queridos y amados ancestros, y cómo lo tomamos como una prescripción de un guión de vida. Carito, te cedo la palabra. Gracias, Ana. Buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí presentes en este tema tan interesante. Como dice Ana, ya anteriormente habíamos estado compartiendo en otras masterclass diferentes, pues pudiera decirse tips de todo lo que nos trae esta parte de ir integrando a los no reconocidos, a los excluidos, a los no nacidos, todo lo que conforma nuestro sistema, y que una vez vayamos integrando cada una de estas personas, bueno, pareciera increíble, pero todo se va moviendo. El sistema se va manifestando, solo que para que nos demos cuenta de esto hay que estar como muy presentes, ¿no? Porque a lo mejor ahorita vamos a hacer un trabajo y van a decir, ¿y esto como para qué me sirvió? Hay que estar atentos a cada cosa que va sucediendo a nuestro alrededor, desde las personas que tenemos muy cerca hasta que a lo mejor en algún momento recibes una llamada o una visita inesperada. Es la forma en que nos vamos dando cuenta que esto se va integrando y se va moviendo de alguna manera, ¿no? Entonces yo les doy la bienvenida y les agradezco infinitamente que estén aquí con nosotros en este tema que es tan interesante y desde mi punto de vista apasionante. Muchas gracias. Gracias, Caro. Y bueno, pues ya dando un poquito ya de espera a las personas que faltan por incluirse y los que faltan pues ya se irán incluyendo, pues vamos a dar inicio a nuestra masterclass del día de hoy. Nuevamente agradeciendo su presencia y el que nos estén acompañando con este maravilloso y profundo tema, integrando mis raíces, orígenes y causas de mi guión de vida. Cuando les pregunto qué les resuena este título, y hay quien me dice, es un título muy profundo. ¿Y cuántas veces nos detenemos a saber o a mirar mis respuestas ante los estímulos que hay muchas veces en mi entorno, pero también cuando vemos que le respondemos como respondía mi madre, como respondía mi padre, o mi tía, o mi abuela, y aquí no lo damos este sentido como un guión de vida. Entonces, iniciamos. Dejar de repetir patrones inconscientes que nos limitan a decir sí a la vida. Dice este mensaje, las casualidades no existen. Lo que te ha ocurrido acabará teniendo un significado como guión en tu sistema. Esto nos habla un poquito de poder mirar hacia atrás y mirar estos patrones, estas fidelidades, estas conductas o condicionantes que inconscientemente hemos venido adquiriendo y dando también nosotros como una respuesta hacia lo que hay en un entorno o en una interrelación, incluso en el mismo sistema familiar, con los hermanos o con los hijos o con los nietos. Y bien, aquí voy a hacer un alto, nuevamente dándole la bienvenida a Alma Libre. Y aquí, en este momento, viendo que hay caras nuevas y desconocidas y que tal vez también no nos han identificado, a Carolina Santín y a una servidora, soy Anilú Hernández, Ana Luisa Hernández. Me voy a presentar un poco para quienes no me conocen. En mi búsqueda personal de mi trabajo en estos 20 tantos años, ya no sé cuántos años son, exactamente, he venido trabajando en diferentes líneas,
En esta búsqueda entré incursiones desde la psicología, la gestal, la PNL, el coaching. Y bueno, en esta búsqueda siempre queriendo encontrar a lo mejor algo que todavía no acababa como de embonar en mi vida, en mi sistema, con mi familia y sobre todo principalmente con mi hijo. Se me presentaron las constelaciones familiares y posteriormente entro a lo que es la parte de la biodescodificación, últimamente en la psicomática clínica, y obviamente esto nos va llevando de la mano a un aprendizaje con otro, con otro, con otro. Y me voy viendo en una necesidad de ver que somos seres integrales, que no nada más somos pensamiento, no nada más somos emociones, no nada más somos físico, la parte física de nuestro cuerpo o fisiológica, sino que somos una entidad completa, integral en todos los sentidos y aspectos. Y como tal, traemos diferentes contextos de nuestro desarrollo y nuestra evolución, incluso a un nivel transpersonal y espiritual, porque es a lo que venimos a la vida. Cuando me pongo a pensar y a ver toda esta parte de este trabajo, surge la idea de integrar con todos estos elementos y herramientas este maravilloso trabajo que en lo personal y en lo que hoy trabajo a nivel personal con los pacientes y a nivel grupal he visto muchos beneficios en las gentes que vienen y trabajan, pero principalmente en mí. Por este motivo, hoy me doy la oportunidad de poder compartir con ustedes algo de lo que a mí me ha beneficiado y que en el transcurso de durante todos estos años y acompañando a muchas personas que me han brindado la oportunidad en su confianza, en abrirme su corazón, en exponerme su problemática y también en poder mirar sus resoluciones, el poder dar y brindar estas herramientas. Para lo cual también una de ellas es Carolina Santín, a quien le presento y está aquí presente, y que hoy me está acompañando en esta masterclass, igual que en las anteriores, en Integrando mis Raíces. Porque desde su experiencia y su conocimiento, ella nos compartirá el beneficio que también le ha traído. Te cedo la palabra, Caro. Gracias, Ana. Y bueno, desde mi experiencia, como dice Ana, yo me empiezo a involucrar en esto del coaching. Como decía la primera diapositiva, nada es casualidad. Por alguna razón que hoy doy gracias a la vida, encontré a Ana. Ana me fue integrando mucho a este camino, sobre todo de mis raíces. Yo empecé solo como un trabajo personal, tomando esto de la certificación en coaching con programación neurolingüística, pero bueno, repito, era mi trabajo, ¿no? Era ver qué estaba pasando conmigo. De ahí, bueno, voy haciendo diferentes conocimientos, voy adquiriendo diferentes conocimientos. Conozco a Ana. Ana me empieza a comentar o a compartir esto de las constelaciones. Y ¿qué puedo decirles? He constelado N veces, ¿no? Entonces, lo que les decía hace rato, este es un tema apasionante, sobre todo, porque va uno descubriendo esta parte que decía Liz. ¿Por qué repetir patrones? ¿Por qué darme cuenta por qué me molestaba tanto la actitud de mi mamá para con alguno de mis hermanos, ¿no? Todavía ayer lo comentaba yo con Ana, me acaba de caer otro 20, me acabo de dar cuenta revisando mi árbol, mis genogramas, todos mis apuntes, me acabo de dar cuenta de algo más. Y esto es un trabajo constante, constante, constante. De repente sí nos damos un receso y de repente, porque hay veces que ya más adelante nos contará Ana, hay veces que el sistema no nos permite llegar hasta, nos ponen un límite, aunque parezca mentira, ¿no? Dice uno, pero ¿por qué busco y busco y no encuentro esto? Y ya pregunté para acá y pregunté, y nadie sabe, porque el sistema no nos está dando permiso. Hay que pedir permiso, hay que honrar, hay que ser, híjole, hay que ser muy cuidadosos en lo que hacemos, en lo que decimos, en no enojarnos con el sistema, porque entonces se cierra. Se cierra y ya no vemos más allá. Entonces hay que darnos un tiempo. Yo me he dado mis tiempos. Llevo con mi genograma 4 años, 4 o 5 años, Ana, me parece, desde que empezamos. Así Y es. sigo, y sigo, y sigo, y sigo descubriendo cosas, ¿no? Entonces,
en mi experiencia sí me di cuenta de la repetición de patrones, me di cuenta que estoy haciendo lealtades invisibles con mis ancestros de 5 generaciones arriba, porque ahorita he descubierto por mi linaje femenino, materno, hasta 7 generaciones. Entonces ahí surgió una fecha, que esto es lo que por eso dice Ana, al ratito vamos a hacer un ejercicio con su genograma, que son importantes las fechas, es donde me doy cuenta que traigo una lealtad invisible con una ancestra, ¿no? Entonces es lo apasionante de todo esto, el irle tomando el sentido de nuestra vida. Al ratito ya les contaré qué lealtad es la que tengo, y es donde yo dije, wow, ¿no? Entonces, bueno, bienvenidos y muchas gracias por la confianza, y esperemos que se den esta oportunidad, ¿no? Gracias, Ana. Gracias, Caro. Y bueno, pues sí, complementando lo que dice Caro, es un trabajo constante, es poder mirar, pero también poder encontrarnos en esta búsqueda que al final del día a veces estamos en repeticiones inconscientes, en rutinas inconscientes, en situaciones que a veces nos sentimos imposibilitados de avanzar, de tener, de lograr, incluso en la profesión, en temas con hermanos, en tema con los padres, con la pareja. Con la pareja se ve mucho porque es un gran reflejo de nosotros mismos. Y en otros tantos aspectos que tenemos como personas, como seres humanos, en correlación de con quién estamos interrelacionándonos y cómo nos estamos nosotros viendo, ¿no? Porque todo ello es como un reflejo también. Para no estar más en tanto hablar, vamos a continuar con la presentación. Y decimos, ¿sabes qué es un guión de vida? ¿Saben qué es un guión de vida? La palabra textualmente no los puede decir, ¿no? Es como un script de una película, que hay un guión, que a lo mejor hay un actor que lo repite, pero en un script, una película, una obra teatral, está escrito para un fin, tal vez por un entretenimiento, para mandarnos un mensaje, para algo. Ese algo que a veces inconscientemente no sabemos el que es. Sin embargo, nosotros lo tomamos y lo elegimos a edad muy temprana, a edad en la cual a veces se genera dentro de incluso del vientre de nuestra madre, dentro desde la parte del inconsciente. Un guión es a veces, y en la mayoría de los casos, en una situación de sufrimiento, en una situación que viene generada a través de promesas arcaicas, promesas falsas que muchas veces tomamos en nuestra infancia y que se quedan ahí como algo, una etiqueta de que no me fue otorgado, no me fue dado, no fue cubierta esta promesa. Nos deja en la frustración, nos deja en la tristeza, nos deja en el enojo. Promesas que se transforman en heridas y que nos impiden disfrutar en nuestra vida, teniendo un efecto en nuestra parte adulta. Y en esta parte me encantaría que ustedes, con esto poco que empiezo a abrir el tema, empiecen a identificar cuáles son esos guiones o esa parte en la cual yo me quedé en el dolor, en la espera, en la frustración. Alguien me compartía en algún momento, decía, es que yo me quedé esperando el juguete que me ofreció mi papá y nunca llegó. Y es un hombre arriba de 50 años. Y esa imagen que tenía ese niño de 7 años esperando este juguete que pidió, lo que le significó en el desarrollo de su adolescencia, pero también en su parte adulta. Porque entonces genera una gran desconfianza, genera un vacío y genera el no creer en estas promesas que a veces nosotros nos quedamos con este anhelo desde la parte infante. ¿Sí? Entonces, aquí es importante profundizar mucho en todo lo que nos genera los miedos. ¿A qué le tengo miedo? ¿Cuál es mi dolor, mi sensación de fracaso? Y cómo me vuelve a surgir en mi fase adulta una y otra vez. ¿Cómo me refuerzo mi guión que adopté desde mi parte infante? ¿Qué es lo que hoy me digo? Y muchas veces, ¿qué hago para reforzar este guión? Porque este guión
también inconscientemente lo vamos repitiendo en estos patrones que desde la psicología le llamamos patrones de conducta. Y que dices, otra vez vuelvo ahí, otra vez vamos en la misma condición o situación en la que el resultado vuelve a ser el mismo. Les invito que por favor al final de mi presentación, antes de iniciar el ejercicio genograma, voy a abrir el espacio para preguntas y respuestas, ¿sí? Por favor, para que vayan anotando si ustedes consideran que tienen algo que compartir o decir. Bien, paso a la siguiente diapositiva que no me quiere avanzar ahora. Ok. Y bueno, dicho lo anterior, decimos, a veces parece que pasan las cosas, reforzando lo que dije, una y otra vez y no tenemos cómo salir de este bucle. Miren esta imagen y qué les representa. En qué situaciones, y me gustaría que se anotaran, que empezaran a tomar en la hoja y que con su lápiz o pluma que tengan a la mano, qué situaciones reconocen en su vida que han sido repetidas, que han tenido los mismos resultados, que han sentido como ese déjà vu a veces, decir, esto lo volví a vivir, ya lo viví, ¿no? Ya lo tengo. Otra vez estoy viviendo la misma situación y no se diga como mujeres o como hombres incluso, cuántas veces no repetimos el mismo patrón de pareja. ¿Cuántas veces no busco y me interrelaciono o con la amiga tóxica también? Porque ellas también vienen a mostrarnos algo en correlación a nosotros. Y para ello les doy unos segundos que anoten y reconozcan lo que se les venga. No necesitamos ir más atrás ni hacer una regresión hacia el que yo tenía tantos años, no. Pero si reconocen que hubo una promesa que se quedaron esperando, esa sensación de frustración, de tristeza, de dolor, esta cuestión en la cual me sentí decepcionado, traicionado, o que fue un acto injusto, que tal vez a mi hermano le dieron más y él, a lo mejor yo esperaba, alguien también me compartía, es que yo esperaba una muñeca de X tamaño, de X calidad, y yo la pedí a los reyes y le llegó a mi hermana y a mí no me trajeron lo que yo pedí, me trajeron una muñequita más chiquita. Desde ahí también se empiezan a generar estos guiones, desde esa parte donde nos quedamos con esta frustración y este anhelo o deseo. Y aquí yo les pongo un ejemplo, que hay una película hablando de guiones que se llama El Día de la Marmota, y ya es un poquito atrasada y es un poquito viejita, sin embargo aquí nos refleja muy bien en esta cinta cómo esta persona se despierta el mismo día, que es justamente el Día de la Marmota que se festeja en Estados Unidos, y su repetición de vida en su guión es el mismo, todos los días, todos los días, todos los días. ¿Hasta cuándo? La invitación es hasta que lo hacemos consciente, hasta que nos podemos dar cuenta de que esto que estoy viviendo el día de hoy es algo que ya es como muy rutinario o común para mí, pero no nada más es lo que me genera esta sensación de decir, sí, ya lo sé que va a ser así y hasta ya sé que me va a responder o ya sé cómo me voy a sentir, sino ser conscientes de que esto genera tu guión y también tu historia de vida. Pero lo más importante es darnos cuenta a dónde te lleva este guión, a sentirte cómodo, a no lograr lo que quieres, a no sentirte en una condición o una situación de prosperidad, de abundancia, pero sobre todo de plenitud. Y lo peor es que nuestra película de vida no es nada divertida. Y que muchas veces en estas ocasiones a donde nos lleva también a sufrir y a padecer síntomas, porque entonces el cuerpo empieza a reflejar todo este dolor, toda esta frustración, toda esta tristeza o este enojo contenido que tenemos ahí. De cuántas formas nos habla y nos manifiesta también nuestro cuerpo físico. Pero sobre todo, lo más importante, de cuántas maneras nos damos permiso de poder observar y sentirnos. Y entonces, ¿qué pasa? Que pareciera que por casualidad nos encontramos en la misma condición, en la misma pareja, con la misma amiga, con el mismo fraude, con la misma timo, ¿no? Que muchas veces viene, oye, préstame, le prestas, no me pagan, y otra vez me quedo con esta sensación
de decir, uff, carajo, ya sabía que no me iban a pagar. Estoy hablando de diferentes aspectos y desde diferentes contextos. Y aquí es importante que cada uno vaya identificando en dónde, cómo, cuándo, con quién y cuántas veces lo has vivido. Cuántas veces hemos repetido y hemos repetido las mismas acciones y hemos tenido los mismos resultados. Y bueno, como parte del mandato, como parte de las condiciones que tenemos, ¿desde cuándo nosotros somos conscientes de haber recibido alguna de estas frases que están aquí? ¿Con cuál de estas frases es con la que te identificas? ¿Cuántas veces se sintieron de niño, eres un torpe? No haces nada bien. Déjalo porque tú siempre te equivocas. O nada más quieres para ti, también están tus hermanos y también ellos merecen. Eso es ser egoísta. O que no te das cuenta. Y lo peor, cuando nos señalan o se cae, eres un tonto, se manchó la mesa porque fue tu culpa. ¿Con cuál de ellas llegarás a identificarte? Y tal vez algunas otras que no las pusimos, pero que también están aquí. ¿Y cómo te quedas? ¿Cómo se siente ese pequeño? Pero lo más importante es cuando eres adulto, ¿cómo te dices cuando te equivocas? ¿Cómo te dices cuando no tienes el resultado esperado ante algo que te has programado o algo que tú estás generando y que a lo mejor te refuerza tu guión? ¿Sí? Ay, soy una estúpida. Ay, qué tonta soy. Me volví a equivocar. Es que ya sabía que no me iba a responder. Es que sabía que me iba a pagar de esta manera. ¿Y cuántas veces como mujeres o hombres, y que hemos tenido esa desafortuna de que vienen las parejas, están un rato y se tienen que ir y decir, sí, ya sabía que se tenía que ir, como se fue el anterior? ¿Con cuáles y cuál sería esa frase que a ti te identifica y te marcaría el día de hoy? Y al final, ¿cómo te sientes? ¿Culpable o egoísta? Porque esta es la parte del guión que nos prescribe también. ¿Y qué son las cosas que desde pequeño o otros te dicen? Es que deberías haberlos hecho así, es que deberías de haberte esforzado más, es que siempre me pasa igual y al final acabo tocando mi fondo. Y aquí hay un mensaje que dice, me siento la mamá o el padre de todo el mundo y no se da cuenta que yo también necesito ayuda. Porque en este rol de guión de vida, ¿qué creen? O pasamos a ser perpetradores, hostigadores, o pasamos a ser víctimas. Pero el más maravilloso que nos vuelve así como las buenas gentes es que nos partimos en pedazos siendo el salvador de todos. ¿En dónde te identificas? ¿Eres más salvadora? ¿Eres más rescatador? ¿Eres más proveedor, más contenedor, más sostenedor? ¿Y cómo te sientes cuando tú estás esperando a lo mejor en una situación hoy contigo y que a lo mejor necesitas que alguien venga y te diga cómo estás el día de hoy y no vayas y resuelvas la vida de alguien más? O prestes la ayuda a alguien más. O cuando a alguien tú necesitas y dices, oye, necesito, a lo mejor tengo este problema en esto, que me hagas un préstamo o algo, y resulta que llegas con la persona y te dicen, no tengo. Y entonces se repite el guión. ¿Cómo te hace sentir una sensación así? Y si alguien no ha vivido unas situaciones de esta, que levante la mano. Pero creo que todos, en algún aspecto de nuestra vida y en algún momento, independientemente de la edad que tengamos, estamos en cualquiera de esta triada que acabo de mencionar. Y que es importante el poder darnos cuenta para poder identificar la sensación que nos deja, la frustración, el enojo, la impotencia, la ira. Pero al final, ¿cómo estás? Sintiéndote y reforzando tu mismo guión. Para poder observar que en tu vida hay algo recurrente y que puedes transformarlo, es importante identificarlo. Y para ello es importante que quitemos la venda, que bajemos la mirada y veamos un poquito más en nuestra sensación para poder salir de esta área de confort
poder mirar nuestros miedos y expandirnos fuera de este guión. Y paso a la siguiente. Perdón, pero algo pasa con mi máquina que está un poquito lenta y no me da para más. ¿Sí están viendo la pantalla? Que aquí ya me bloqueé. Sí. Sí, solo tienes que ponerle en presentación. Es que está en presentación, ¿no? No. No. Gracias. Bueno, y hablaba hace un momento que esto es un guión que también se genera desde el vientre. ¿Cómo creen que lo generamos desde el vientre? ¿Cómo creen que adoptamos este mensaje inconsciente que desde la biodescodificación se llama proyecto sentido? Esto es lo bonito, que aquí les empiezo a hablar ya de la biodescodificación, que como una cuestión que pudiera ser tan en una forma estructural que nos afecte en nuestra parte adulta, nos lleva a actitudes condicionantes que tomamos desde la infancia, pero que también nos lleva a tomarlo desde la parte, desde antes de nacer. Y dices, ¿y ahí cómo? ¿No? Desde aquí, ¿cómo puedo yo adoptar un guión o un mensaje inconsciente que siendo yo apenas un pequeño embrión? Y esto quiere decir que lo que aprendemos desde pequeños y lo que tenemos está dentro, pero muchas veces no lo cuestionamos porque lo tomamos como algo muy común, como algo repetitivo. Y incluso aprendemos en nuestras primeras etapas de la vida a tomar y a imitar a con quienes nos estamos desarrollando y creciendo. Y generalmente son de nuestros padres. Pero de nuestros padres, ¿de quién también lo adoptaron? De los abuelos. Y si no sabemos, si no tenemos un contexto de cómo estaba mi madre cuando yo estaba en el vientre, qué situación, qué pensamientos, qué emociones, en qué condiciones, qué fue lo que pasó en su momento, que yo lo absorbo también estando ahí. Y ello, ¿cómo me marca a mí? Y entonces pasamos de lo estructural a la parte inconsciente, que también nos dice cómo deberíamos de ser, cómo nos muestra que es el mundo, pero sobre todo, cómo afrontamos la vida y los problemas. Y algo que te invito a que escribas, ¿cómo afrontas los problemas? ¿Qué haces? ¿Cómo te sientes cuando hay una situación o una condición que te lleva a retraerte o te lleva a sacar el enojo y a ver de qué manera desesperadamente, con ansiedad, con toda esta energía que nos sembramos en el cuerpo y poder tirar para adelante y decir, ahora vamos adelante? Pero ¿cuántas personas no se quedan recluidas en sus historias, en sus guiones y reforzándose lo que aprendieron o tomaron desde pequeños? ¿Y cuántas veces te contestas, es que debería haber hecho esto? Es que si hubiera contestado así o hubiera reaccionado así. ¿Y cuántas veces, y a mí me ha tocado mucho verlo, sobre todo cuando trabajo los procesos de duelo, y ahora que fue esta parte del COVID, decían, es que si no lo hubiera llevado al hospital, tal vez todavía estaría en vida. Tal vez si hubiera hecho esto. Y entonces, ¿cómo nos quedamos? Aparte de enojo, tristeza, frustración, impotencia, dolor, con culpa. Con mucha culpa ante lo que decimos que no pudimos hacer. E inconscientemente mostramos como si hubiera poder volvernos en esta parte salvadora y como si fuéramos omnipotentes, que de nosotros dependiera la vida de los demás. Y díganme quién no ha estado también en una situación o una condición así. Y esto también habla mucho de mi guión. Entonces les voy a dar un minuto y pongan ahí, si hubiera hecho esto, los hubiera que ustedes se recuerden que se han dicho a sí mismos. Si tal vez antes de morir se lo hubiera dicho, si tal vez antes de que se fuera lo hubiera detenido, si tal vez antes que hubiera
esta frase tan corta, pero que también nos carga de tanto, ¿cuántos hubieras hay en tu vida? Tal vez si no hubiera contestado así, hubiera pasado otra cosa. Y no nada más es en nuestra vida personal, sino esto también cómo lo llevamos en la fase laboral y cómo lo bajamos a nuestros hijos. Y sobre todo, a veces cómo sobreresponsabilizamos a los demás con nuestros hubieras. Porque a veces la carga es tanta que prefiero pasarla al del frente. Sin embargo, esos hubieras que nos hacen mucho daño y no sabemos cómo cambiarlos por nosotros mismos. Y miren qué fuerte esta imagen. Pareciera que aquí esta persona está reposando fuera de sí misma, ¿no? O sea que no hay ningún problema. Sin embargo, está encadenado con otras manos y otros hubieras que en el inconsciente también se manifiestan, que no nada más son de nosotros, sino que también viene a través de las memorias celulares de aquellos que nos antecedieron a la vida. Y aquí ya hablo un poco sobre el transgeneracional. Y lo más hermoso es que cuando empezamos a tener el conocimiento y a reconocer esos hubieras, estas emociones, estas frustraciones, estos sentimientos y todo aquello que nos envuelve, que nos acontece y nos imita en nuestro día a día, en cualquier momento o circunstancia de la vida, se convierte en un guión tóxico que se puede cambiar. En mi experiencia, he aprendido que el conocimiento puede ser muy amplio, pero de nada me vale a mí leerme 10, 15, 20, 30 libros si no lo empiezo a aplicar en mi vida. De nada me vale hacer un genograma y empezar a mirar y a datar con fechas, eventos o actos si no empiezo a mirar desde mí lo que me implica de estas personas que estuvieron ahí antes que yo llegara a la vida. De nada me vale saber que vengo de un padre y una madre sin reconocer las características y las historias de vida que también les envuelven a ellos en esos guiones que ellos también adoptaron de manera inconsciente, tal vez de sus propios padres o tal vez del entorno donde estuvieron. Y para ello, precisamente les presento esta imagen. Esta imagen donde hablamos y comprobado está ahora por nuevas ciencias, como las neurociencias, la física cuántica y todas estas nuevas corrientes que han surgido, donde nos muestran que ahora nosotros somos en esta punta de este árbol el 7% conscientes. ¿En base a qué? A nuestras experiencias que reconocemos, a nuestros sentimientos y emociones que hoy nos albergan en nuestro cuerpo. Y aquí me faltó decir algo muy importante, también en base a nuestros síntomas, porque los síntomas también hablan de nuestros guiones y de aquellos que nos implica en correlación a esta parte consciente. Pero díganme también, y aquí yo tengo personas que han estado con un síntoma, que han ido a médicos, que han consultado especialistas, medicamentos y muchos condicionantes para poder sentirse mejor. Y que todos sabemos que todo esto que nos suministramos nos pueden calmar el dolor momentáneamente, el dolor físico, el malestar físico, pero no emocional. Y yo he comprobado también que la mayoría de los síntomas se reflejan y se manifiestan a través de estas emociones bloqueadas, a través de estos guiones de vida, a través de todo ello que hemos venido cargando desde nuestra memoria celular, desde nuestra parte inconsciente, y en la cual nosotros se va manifestando, el cuerpo lo va manifestando a través del dolor. Y lo más fuerte es que estos guiones también nos llevan a enfermar, pero de enfermedades degenerativas. Y bueno, como podemos observar aquí en la punta del árbol, pues está esta parte que nos representa el 7% consciente. Y esto se refleja en nuestra parte adulta, pero que precede de la edad adolescente. Y vamos bajando, ¿sí ven? Vamos bajando al tronco, el tronco que nos sostiene y que nos forma. Pero ¿dónde está verdaderamente la estructura de nuestro ser y de nuestra persona?
en donde se generan esos estímulos de respuesta que podemos dar hacia un entorno en nuestra parte actual, en nuestra vida actual, en lo que vamos co-creando día a día y con quién nos vamos interrelacionando. Pues sí, viene desde el 93% desde nuestra infancia, desde lo que significa esa parte desde nuestra gestación que se conoce como proyecto sentido y en este caso como guión de vida, que se prescribe desde los 3 años de edad al nacimiento y a la etapa de la gestación. Pero no acaba aquí, porque no nada más somos esto, sino que también somos todas estas memorias transgeneracionales, que ellos también tienen sus propias historias, que ellos también tuvieron sus propios caídas, sus propias levantadas, su trabajo, su esfuerzo, su lucha, su sufrimiento, sus pérdidas y también sus muertes. ¿Y en qué contexto? ¿Y en qué condición? Y aquí precisamente la intención de este trabajo es hablar de nuestras raíces, de bajar a este 93% del inconsciente para poder mirar todos estos guiones que nos prescriben, pero sobre todo el poder integrar todo de donde procedemos. Por ello le llamamos integrando mis raíces, porque se ha demostrado y se ha comprobado a través de la sistémica, de la psicología sistémica, del transgeneracional, de la biodescodificación, de la psicomática clínica y también de otros elementos que nos han surgido como corrientes para poder integrar todo esto y poder ser una persona mucho más plena, mucho más abundante y mucho más libre. Así que si tu guión te hace daño y quieres cambiarlo, estamos siempre a tiempo de reescribirlo. Y bueno, aquí hago un alto porque aquí ya entramos a la dinámica y voy a abrir para preguntas y respuestas. ¿Alguien quiere comentar algo al respecto? ¿Cómo escucharon? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿O fui muy clara, muy específica y muy objetiva con todo? Díganme, por favor, que de repente me quedo, o no me entendieron, o fue muy claro todo, en lo que corresponde a este guión. Sí. Una pregunta. Anteriormente yo había leído de Eric Corbera sobre el proyecto Sentido y yo sabía que era desde los 9 meses antes inclusive de la fecundación. Entonces tú dices desde la gestación, entonces en esa parte como que no me quedó un poquito claro, ¿no? Porque el proyecto Sentido viene desde lo que los padres querían decir, pensaban hacerlo, hasta que de una manera se quedaron embarazados, ¿ya? Entonces no sé si esa partecita me puedes explicar para no estarme medio mareado. No, efectivamente, como lo expresa Enrico Corbera, y si hablamos desde la parte de la biodescodificación, desde que el creador de Hammer, de la medicina de Hammer, podemos observar que el proyecto sentido se da desde antes de la procreación. Y si no llegué a este punto, porque ahorita lo vamos a ver en el momento en que vamos a construir el árbol. Yo marco en esas 3 etapas de una manera estructural. Pero si vamos al árbol, que ya es transgeneracional, ahí podemos mirar cómo vamos amarrando con las fechas de nacimiento, de mortandad, con los nombres, con muchos eventos que se van manifestando a través de nuestro genograma, para poder mirar desde dónde viene esta parte de nuestro proyecto sentido, que es mucho más profundo y vamos mucho más atrás. Pero para poder ir más atrás es importante empezar desde aquí y ahora. Si yo no me veo aquí y ahora, ¿quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Cómo me siento? ¿Cuáles son mis frustraciones, mis limitantes, mis repeticiones en ciertas respuestas que doy? ¿Esto cómo me conlleva a reafirmarme ciertos diálogos o guiones conmigo misma? ¿Cómo puedo mirar atrás? ¿Me explico? Por eso vamos bajando de aquí ahora. Siempre se muestra la figura, pero la intención es ir al fondo.
al fondo y al origen de donde es. Una enfermedad, un síntoma, si lo vemos desde la parte psicomática, se manifiesta en nuestro cuerpo y nos está hablando de algo. Y yo les decía, muchas veces tomamos un medicamento, hacemos algo para que el dolor se disminuya, pero la realidad es ir más atrás del fondo. ¿Dónde está el origen de mi síntoma? ¿Qué es lo que me lo está estructurando el día de hoy? Pero ¿desde dónde se está generando esta situación? Y en muchos casos, y con personas que hoy están aquí presentes, algunas son mis pacientes, se ha visto que con un trabajo en relación a un conocimiento y la integración a través de protocolos y a través de movimientos sistémicos con las constelaciones y pudiendo llevarlo a un conocimiento para poder integrarlo, podemos encontrar la resolución del problema. ¿Sí? Entonces sí, tienes toda la razón, Henry Corbera lo toma de Hammer y efectivamente Hammer nos deja este legado maravilloso en el cual podemos ver que nuestro proyecto sentido, y esto lo vemos en el trabajo de la línea de vida, donde vamos más hasta antes, porque ahí se genera como una intención, y a veces, muchas veces, Luis, ni siquiera es de nuestros padres, viene también de los abuelos. Y a veces esto se genera en las memorias celulares con los bisabuelos y con lo que ellos vivieron, incluso en su manera de cómo se fueron ellos criados o cómo fueron capaces de procrear y sostener la vida de sus descendientes. No sé si con esto te aclaré, Luis. No te escuché, traes tu micrófono cerrado. No, no, sí, bastante claro, sí. También he escuchado y he leído poco de Hammer, entonces no, estamos en el mismo hilo. Sí, lo que pasa es que principio de que pues en mi conocimiento, en mi experiencia, en mi búsqueda personal, porque todo parte desde mi necesidad, ¿sí? El poder tocar varias corrientes e ir incluyendo cada una de ellas y al final, como yo les digo, somos seres integrales y al final todo se integra. Desde la psicología, la gestalt, la PNL, el coaching, ahorita con lo transgeneracional, si te hablo de la parte transpersonal, pero si vamos a lo que es, por ejemplo, estamos en México y he tenido la oportunidad de estar en la tierra maya y conocer toda esa cultura maya, de los aztecas, de los toltecas, de todas las, ahora sí, de todas las etnias indígenas que nos antecedieron y que tú me imagino que eres de Ecuador, también tenemos una historia tan rica y tan nutrida, y no nada más en lo que nos legan, sino con toda la preciosidad que nos dan en relación a la naturaleza. Y si hablamos ya en cuestión de los elementales y otras cuestiones, vemos que lo que hoy nos bajaron en el libro, que se ha visto científicamente, ya existía. Y nada es nuevo. Así Y yo no es. estoy ofreciendo nada nuevo. Hablo Ujú. nada más de lo que es mi experiencia. Gracias. Ya. ¿Alguien más quiere alguna pregunta, algún comentario para pasar a hacer su dinámica que Carolina nos va a acompañar? Liz, adelante, Liz. Creo que yo ya identifiqué varios patrones que no veía como patrones hasta ahorita y ya sé como qué trabajar. Entonces, ¿Quieres compartir alguno, hija? sí. Cuando me dejan de hablar, o sea, conozco una persona nueva y no sé, duramos 2 años siendo amigos y de repente me dejan hablar así de la nada y ya hasta ya no quiero conocer a nadie más. Digo, ay, no, para que me vuelvan a hacer lo mismo y ya me ha pasado como 3, 4 veces y digo, no, ya no. Y con este pequeño ejemplo que tú estás mostrando, ¿qué nos estás diciendo? Que te excluyes, que te cierras, que te aíslas. ¿Y eso cómo te hace sentir? Incapaz, inmerecedora, no vista. Y entonces sentamos a un tema de desvalorización. Y no te das permiso de abrirte un poco más. Estás muy joven, así que estás en muy buen momento para poder avanzar. Gracias. Gracias. Bueno, si no hay alguna otra pregunta, tenemos tiempo para una pregunta más. Si no, pasamos al genograma. Adelante, Aida, por favor. Nada más si abres tu micrófono, por favor, para escucharte. ¿Ya? ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? Ah.
mira, por ejemplo, yo, bueno, ahora ya me he vuelto muy silenciosa, pero yo era muy, ¿sí? Y luego hasta me decían, ay, mejor ya cállate. Tenía esa cosa como para retirarme, no, que no me, que no me vieran mi lado débil. Yo así lo hacía. No sé si forma parte de lo que tú estás explicando, porque yo en el aspecto generacional o mis ancestros, ¿qué crees que lo bloqueé? Porque muchas cosas no me acuerdo. No, y esto es común en todos, ¿eh? Cuando ahora sí, cuando vienen a trabajar y les pido su genograma, muchos no sabemos ni siquiera, al menos en mi caso, te puedo platicar de mi experiencia, ni cómo se llamaban mis abuelos, porque no los conocí, ¿sí? Pero lo maravilloso es que cuando uno empieza a hacer este tipo de trabajo y a adentrarnos, y lo que decía Caro un inicio, a pedir estos permisos para que esta información se nos abre, es poder mirar desde dónde venimos. Y esto que dices a lo mejor no precede de ellos, no conscientemente. Y la invitación precisamente en este trabajo es poder mirar el guión que hoy nos abarca en la vida, que tenemos actualmente y que no nos hace actuar de una forma inconsciente o responder de la misma manera. Es mirar esos patrones precisamente para poder ver hacia atrás en dónde estoy yo vinculada. Y desde las constelaciones familiares le llamamos lealtad invisible, en donde yo estoy en esta lealtad hacia mi abuela o hacia mi padre o hacia mi bisabuela, para poder ir a ver desde aquí si esto me es mío en mi vida estructural o viene desde mis memorias anteriores o como hablaba Luis, ¿no? Lo tomo como un conflicto de vida. Así como lo estás tú, lo estoy asimilando. Bueno, entendí de esta explicación que nos diste, eso de que yo sí copié el patrón de mi niñez con mi abuela, y al casarme muchas cosas fueron muy similares, ¿sí? Me encontré con la misma realidad y dije, ¿qué ole? Hasta en algunos nombres de familiares, o sea, muy similar. Y luego digo, no puede ser, porque choco mucho. Y sin No me embargo, gustó, porque yo tuve una niñez sí, y traemos una que niña no fue con mi abuela. de mucha ausencia, ¿no? De padres. ¿Cómo? No, es que se fue la... No, no, Y que se genera una niñez sí. de padres, en donde sientes esta necesidad de poder buscar como la atención y volver a repetir como ese guión que tú viviste o sentiste que era de tu abuela. Ajá, mira, yo tuve más que todo mi vida, mi niñez con mi abuela, ¿sí? Y cuando yo me encuentro con mi esposo, pues me identifiqué mucho, pero no con él, sino con ese patrón. Ahora me doy cuenta por lo que tú estás explicando, que, que ese patrón pero no creas que con mi abuela era todo dulce, hubo mucho choque, y lo veo, y ahorita que me hiciste recordar eso, ¿sí? Me fui para atrás con la plática que ahorita diste, y ahora identifico que esa problemática la viví, y qué hago, pues alejarme, ¿sí? Porque ya la viví, no sé si estoy explicando, y eso no me agrada. Perfectamente. Pero mira, lo importante aquí, en este momento, aquí y ahora, es que te estés dando cuenta de eso. Porque cuántas veces no vamos en la vida y no nos percatamos de estas situaciones o estas condicionantes que inconscientemente vamos tomando. Eso es lo que nosotros estructuramos como un guión, ¿sí?
Cuando tú ya te percatas de ello, Ah, ya podemos modificar. Por eso es importante también tener el conocimiento y darnos cuenta de esto. Cuando trabajo las constelaciones, ah, la constelación se ve muy bien reflejada la situación, pero muchas veces la gente se queda así como que, ¿qué pasó? No, pues sí, sí lo identifico, entran en la emoción y se van, y de repente, ¿qué pasó? Y mucha gente también, como facilitadoras, no explican un poquito el contexto de lo que se está trabajando. Y para mí es muy importante como llevar una parte de lo que se trabaja a un nivel inconsciente transpersonal, desde lo que es el movimiento del alma, y otra parte es lo que tú puedes comprender y decir, ahora comprendo por qué reaccionaba así, por qué me sentía así, o puedo mirar a mi madre de una forma diferente, o puedo entender la actitud y la conducta de mi hijo, por qué me responde de esta manera. exacto. Ahorita estoy comprendiendo, agradecerte de antemano que se me han manifestado muchas cosas en mi vida a partir de que entré en estas dos constelaciones, que me he recuperado. Y ahorita con lo que estás hablando, o comentando, explicándonos, pues yo ahora comprendo mi situación actual como en mi vida de pareja y de social, ¿no? Porque yo, más que todo, convivo mucho con la familia de mi esposo, porque ya vivimos y allá son mucha familia, y que yo en realidad dije, no, esto que me dices, pues me hace darme cuenta porque luego digo, no, mejor ya ni me acerco, o no, yo paso, ¿sí? Por lo que estás explicando, lo estoy identificando con mi niñez, y como no fue ni tampoco, bueno, no fue tan así, tan fea, pero tampoco fue, bueno, tuvo todo, como todo, ¿no? En momentos agradables. Se corta mucho tu voz, Aida. Como agradables, me hiciste, ay, se tocó este teléfono. Sí no sé, ¿me escuchan? No, Ahora sí, no, ahora. pues no. Pero bueno, si quieres, Sí, agradezco mucho lo que nos compartes y también lo que nos estás dando como eh, parte de la resolución que has trabajado a través de las constelaciones y con estas charlas que hemos abriendo, que pareciera que cada vez van cayendo como más veintes, ¿no? Como decimos aquí en México, nos cae el 20. Y esto es lo que te lleva también a la evolución de tu sí, ser, poder estar como más equilibrada, buscar ese equilibrio que muchas veces vamos buscando con otras cosas. Gracias, Aida, por tus comentarios y continuamos con la presentación. Claro, ¿te parece bien? ¿Sí? sí. Gracias. Sí. Bueno, ahora déjenme buscar dónde está la presentación. Se me fue la presentación, chicos. Denme un minuto, por favor. Porque con estos movimientos, ahora sí, la veo. ¿La estoy proyectando? No, Ok. Ahora sí, ¿verdad? ahora sí. Bien. Le cedo la palabra a Caro. Caro, por favor. Muchas gracias. Sí, Dani. Ok. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte de la creación del genograma o de su árbol, ¿no? Aquí lo que vamos a poder ver, como ya lo veníamos comentando a lo largo de esta masterclass, son los patrones repetitivos.
que bueno, creo que por los comentarios son los que a muchos nos vienen a resonar más fácilmente, ¿no? Pero aquí también viene el dolor de sufrimiento que, como comentaba Ana también, bueno, como nosotros tenemos una historia, todos nuestros antepasados también traían una historia, ¿no? Entonces, todas esas historias se van formando y se van armando en nuestro genograma. Este de dolor y sufrimiento que llevan por amor inconsciente, así como seguíamos hablando hace ratito del inconsciente, a tus antepasados. Y aunque cuesta trabajo creerlo, se ha observado que determinadas conductas limitantes parecen estar establecidas en nuestra memoria celular. Que si tomamos un poco de todo esto, yo diría que somos historia, ¿no? Cada uno somos una historia. Estas memorias son historias de cada uno de nuestros ancestros, de cada uno de los integrantes de nuestro árbol. Comentaba ahorita Aida, yo no tengo, no conozco, no recuerdo a nadie, no conocía yo a nadie, pregunto y nadie me dice nada. Era lo que de inicio les comentaba, ¿no? Llegan momentos en que nuestro sistema no nos permite ver nada. Muchas veces es nada. Pero bueno, es con el tiempo de verdad y con este amor, esta dedicación, este respeto hacia nuestro genograma, hacia nuestro árbol, hacia nuestra historia, que créanme, todo se va abriendo poco a poco, todo se va armando. Yo nunca imaginé tener el conocimiento de un árbol. Mi árbol es de casi 800 personas, que yo decía, ¿de dónde voy a sacar tanto? ¿De dónde voy a traer tanta historia? A mi historia. Porque hay muchas cosas de lo que nos habla el árbol genealógico, en este caso es secretos, como decíamos, la repetición de patrones, las determinadas conductas de los ancestros, las profesiones, las repeticiones de nombres, porque bueno, a lo largo del diplomado lo que vamos a ir aprendiendo es justamente todo esto, ir identificando con quién, lo que les decía yo, tenemos esa lealtad invisible. ¿Por qué si me llamo Juan, en el caso de alguno de los hombres, descubro al final en determinada, ya que subo a determinada línea en mi árbol, descubro que no era mi abuelo el que se llamaba Juan, sino mi tatarabuelo o 5 generaciones arriba, ¿no? Un ejemplo de mi experiencia es que mi árbol, yo creo que tengo casi 30 Antonios. Entonces es Antonio, Antonio no sé qué, Antonio no sé qué. Y era una repetición de nombres. Y vamos a ir aprendiendo a lo largo del diplomado cómo esa repetición va influyendo, porque repito, hay una historia. Hay una historia del Antonio de hace 5 generaciones, hay otra historia del Antonio de la tercera generación, hay otra historia que se va formando en el nieto, el bisnieto, ya generaciones hacia abajo, donde dice uno, pero ¿por qué? ¿Por qué actúa así? ¿Por qué determinadas situaciones? ¿Por qué esto no lo había yo visto? Pero se parece al abuelo, pero, ¿saben? Entonces todo eso lo vamos descubriendo. Ahorita a lo mejor no sé cómo les haya ido haciendo su genograma, si alguien quiere compartirme su experiencia, al ir armando su genograma, ¿qué experiencias tuvieron? ¿Qué se les facilitó irlo armando? ¿Se les fue complicando? Porque he de ser sincera que cuando uno lo hace por primera vez, híjole, es como decimos, hacernos camotes. Yo tengo como 3 borradores porque lo hacía yo, y entonces a los hombres los ponía yo en un círculo y a las mujeres en un cuadrado, pero entonces era un merequetengue. Entonces, si alguien me quisiera compartir, nos quisiera compartir cómo le fue haciendo su genograma, que en dónde encontraron, si es que encontraron una dificultad, tal vez a alguien se le facilitó, tal vez alguien diga, como dice Aida, no encuentro nada, no recuerdo nada. ¿Alguien quiere compartirnos? Yo, Caro, buenas noches. Hola, Pati. Fíjate que yo te quiero comentar, empecé a hacer mi trabajo y según yo me estaba guiando por el ejemplo que nos mandaron de PDF el día de ayer, pero inconscientemente lo empecé a hacer como al revés. O sea, del lado derecho de mi hoja tenía que ir primero todo lo que es paterno.
o sea, mis abuelitos paternos. Y del lado izquierdo, perdón, del lado izquierdo los paternos y del lado derecho los maternos. Así venía el ejemplo en el PDF. Yo agarré y lo empecé a hacer, pero inconscientemente empecé por el lado materno. O sea, del lado de izquierdo, donde iba a poner los paternos, yo empecé a poner a mi abuelita materna y todo lo que es materno. Ya después, cuando ya lo empecé a revisar, ya me di cuenta y ya lo modifiqué y lo volví a hacer, ¿no? Pero ya consciente de lo que había yo hecho. Entonces son situaciones que inconscientemente hacemos las cosas. Entonces me di cuenta que inconscientemente para mí fue más fuerte el lado materno, vamos. Ok. Y ya que empezaste a hacerlo y te diste cuenta de esta parte, Pati, lo que seguía ya se te facilitó, ya fue como que más, tal vez no más fácil, pero un poquito más, pues sí, pudiera ser la palabra más fácil, ¿no? Irlo armando, ir Sí. poniendo las líneas sobre todo, porque luego eso es lo que muchas veces también causa confusión, ¿no? A veces Sí. ponemos líneas de un lado, del otro, hacemos... Por eso es por lo que les pregunto, ¿cómo les fue al hacerlo? Sí, yo lo tuve que repetir varias veces, claro. Primero por la parte que les comentaba yo, ¿no? Después, cuando ya más abajo fui poniendo yo, el papá de mis hijos, como que me volví a repetir yo otra vez, ¿no? Entonces me puse arriba, me puse abajo y no sabía yo ahí cómo irlo acomodando. Pero te digo, o sea, tiene uno que hacerlo y lo hice creo que como 4 o 5 veces lo tuve que volver a repetir, ¿no? Porque lo vamos haciendo, inconscientemente vamos haciendo y poniendo las cosas. Cuando ya te detienes a revisarlo y ver qué estás haciendo o qué hiciste, es cuando te das cuenta y dices, ¿y por qué hice esto, no? ¿Y por qué lo puse aquí? Y ya empieza uno a hacerse muchas preguntas y dice y ya lo vuelve uno a volver a hacer, ¿no? Y más adelante te vuelves, no te equivocas, porque no es una equivocación, sino que creo que escribes o pasas las cosas inconscientemente. Y así fue mi trabajo el día de hoy, Carlos. Ok. ¿Quieres compartir algo, Ana? Nada más pedirte permiso, Pati, si podemos poner tus genogramas para que vayamos viendo cómo fue este hacer tuyo en lo que te fuiste encontrando, y algo muy importante que es cuando trabajamos en genograma y que se hace a mano, para que cada uno, si alguien coincide con la información que está dando Pati, como decía Caro, todos cuando iniciamos, todos, incluyéndome a mí, cometemos ciertas, podríamos decir errores, pero ¿qué creen? Que no hay errores. Que todo está sincronizado de una forma desde el inconsciente, que cada trazo, que cada parte, que cada equivocación que nosotros vemos como error, nos dice mucho también de nosotros y de nuestro sistema, de esos guiones que tomamos en el inconsciente, desde lo que ya está proyectado para nuestro existir, que está gestado desde la parte, incluso desde los bisabuelos, tatarabuelos, y a veces hemos ido a muchas generaciones todavía más atrás, cuando entramos con un trabajo mucho más transpersonal. Entonces, nada más pedirte permiso, Pati, para mostrar tu primer genograma. Y aquí es adelante. a manera de ejemplo, ¿no? Adelante, Caro, yo lo pongo, y si me quieres hacer favor tú de poderlo ir expresando, me parece que es este. Ok, sí. Ese es el segundo, ¿verdad? Sí. Ese es el primero. Vamos aquí. Aquí estamos. Este es el primero. Este es el Sí. primero. Aquí, ¿qué pasaba, Pati? Porque bueno, voy a hacer aquí un paréntesis. Pati me empezó a compartir por la tarde cuando empezó a hacer su genograma, que si le podía yo ir diciendo si iba bien. Entonces le empecé a preguntar, ¿no? Aquí ustedes, ¿qué es lo que ven? Muchos de ustedes a lo mejor ahorita dicen,
pues está bien, ¿no? O sea, ahí están los papás, los abuelos, los papás, está Pati. ¿Quién es Jaime, Pati? Es mi hermano. Le pregunto a Pati, ¿y el papá de tus hijos? Ustedes se dan cuenta aquí, y como dice Ana, inconscientemente vamos haciendo nuestro genograma, inconscientemente vamos, repito lo que les decía yo de inicio, nuestro sistema nos va permitiendo determinadas cosas o inconscientemente nos vamos negando tal vez a determinadas cosas, ¿no? O tal vez estamos muy en nuestro aquí y ahora, ¿no? Entonces le preguntaba yo a Pati, ¿dónde está el papá de tus hijos? ¿De qué nos habla Ana en todo esto de integrar? Tenemos que integrar a todos. De esto se trata el genograma, de ir integrando a todos los que conforman nuestro árbol, nuestro sistema, tanto el linaje paterno como el materno, ¿no? Entonces, ¿de qué nos habla cuando Pati no incluye al papá de sus hijos? ¿Alguien sabe? ¿Alguien quiere compartirnos? Que puede ser porque no lo acepta o está divorciada. Por eso no lo incluye dentro de ella. Un momento. Okay, podría ser. Sí, Liz. Porque lo está excluyendo y no lo está viendo. Claro, esa es otra opción, ¿no? ¿Tú nos podrías compartir, Aida? Yo lo considero que a lo mejor es un momento que ella no lo consideró porque estaba hablando de su linaje, ¿no? Y no la de su familia, de su hijo y su esposo, no sé, o un momento de enojo. Ok. ¿Sí me escuchas? Sí, ok, gracias, Aida, sí, No por sé. compartir. Ay, Pues sí, pueden ser cualquiera de todas estas causas, Dios. ¿no? Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, preguntarle a Pati. Pati, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué no incluiste? Y digo, estoy dando solo una referencia de esta primera opción, de este primer genograma que ella hizo. ¿Por qué no lo incluiste, Pati? ¿Cuál fue tu versión en ese momento? Para empezar, ese es el primero que traté de hacer y es donde Sí, yo sí. les decía, ¿no? Sí. Hasta arriba, si ven, les decía yo, primero puse lo que es los datos de tu mamá, ¿no? O sea, el lado materno y el lado paterno lo dejé del otro lado. Y ya me seguía haciendo lo demás y efectivamente no puse ahí al papá de mis hijos. O sea, inconscientemente lo hice. Ya cuando tú me dijiste, y yo dije, bueno, sí, pero ¿dónde lo pongo? ¿Dónde va? ¿O cómo lo pongo, no? Primero, porque pues ya tenía muchos años que nosotros nos divorciamos, pero ya él falleció ahora en diciembre. Entonces dije, ¿dónde lo pongo? Pero ya fue cuando ya hablamos tú y yo. O sea, de inicio te digo, no es que te equivoques, sino que inconscientemente haces las cosas. Y no porque estés enojada o porque es tu decisión excluir, ¿no? Sino inconscientemente vas haciendo y ya poco a poquito te lo fui, o sea, lo hice y me quedé viendo y yo dije, es que esto está mal. Y ya vas haciendo las cosas más consciente, ya vas analizando, ¿no? El por qué, tú misma te preguntas, ¿por qué no lo puse? ¿O dónde lo pongo? ¿O cómo va? Claro. Pero fue por eso, o sea, no... Pero a lo que voy con todo esto, ¿se dan cuenta la respuesta de Pati y las respuestas desde la historia de cada uno de nosotros? O sea, cada quien vamos contestando desde nuestra historia, ¿sí? Muchas veces el enojo, pues no quiso hacerlo, es mi historia. Entonces, si ya le preguntamos a Pati, la historia de Pati ya nos dice, bueno, pasó esto y esto, ¿no?
Pero entonces, es todo esto lo que nos va presentando ir haciendo nuestro genograma. Muchas veces nos vamos a encontrar, nuestro inconsciente ya lo vimos en el árbol que nos presentó hace ratito Ana, ¿no? ¿Dónde está nuestro inconsciente? Entonces, con ese inconsciente es con el que estamos armando nuestro genograma. Entonces, a ver, este va aquí, este va acá. Sí, no, nada es malo, o sea, todo es por una causa. ¿Por qué no incluí? Dice Patti, también me comentaba, no sé el nombre de mi abuelo. Pues no hay información, que era lo que decía Aida hace un rato. Es que no encuentro. Le comentaba yo a Patti, no desesperes, va a ir saliendo la información, porque desde mi experiencia se los digo, van saliendo los datos, se va dando la información de una o de otra forma, ¿no? Entonces, nada más es ir lo que les comentaba ya hace un rato, poner nuestra atención con todo nuestro respeto, con todo este entendimiento que vamos a ir adquiriendo con el diplomado, todo lo que vamos a ir viendo, qué representa una cosa, la otra, qué representa el que a lo mejor yo de inicio le puse a mi abuelo, le puse un círculo en lugar de hacerle un cuadrado, que es lo que representa el linaje masculino o el femenino, ¿no? Sí, Ana, dime. Gracias. Nada más para complementar en esta primera figura. Es importante que si ustedes iniciaron con su genograma, y ahorita igual puedo ponerles una dinámica donde vean cómo el inconsciente empieza a manifestarse. ¿Por qué partir desde aquí? ¿Por qué tomar esto como un guión de vida? ¿Por qué una cuestión en donde ella dice, no lo puse porque ya estaba muerto y ya teníamos tanto tiempo separados? Eso podríamos a nuestra razón, a nuestro conocimiento, tomarlo como una justificación el por cual nos incluye. Sin embargo, él está y va a existir y sigue existiendo en donde creen, en la descendencia de sus hijos. Pero como guión, yo lo quiero nuevamente desde como guión, ¿qué pasa? Que si ella tiene 2 hijos que son hombres y no está el padre aquí expuesto, no hay una energía masculina que se manifieste. ¿Y qué creen que agarra el alma como guión? Hay una gran falta de fuerza. Y ayer también yo comentaba con Patti, ¿y cómo fue la situación con tu mamá? Se quedó viuda. Y tu abuelita se quedó viuda. Y Patti, también fallece el padre de sus hijos. ¿Qué observan aquí? Y no hemos entrado a las fechas de los dobles. Únicamente estamos viendo la repetición en una línea del linaje femenino en relación que se convierte en un matriarcado, pero excluyendo el linaje masculino, perdón. ¿Y cómo van a estar estos chicos? ¿Dónde recae esta energía de la falta de fuerza? ¿Qué transcriben ellos como un guión? ¿Qué transcriben ellos en una cuestión sistémica? ¿Cómo se van a representar y a manifestar ante la vida y qué tipo de parejas van a elegir? Esto también se considera como un guión. ¿Qué opinan ustedes? Ahora ya que les pongo este ejemplo que nos hizo favor Patti, y agradezco tu confianza y que nos prestaste tu genograma, y esta parte de reconocer que me equivoqué, ¿sí? Y no es una equivocación, es algo que está ahí en el inconsciente del sistema familiar y se está representando a través de unos trazos y unos rasgos. Y hablaba Caro, esto lo vamos a ver en el diplomado, esto se va a trabajar a una profundidad, porque no nada más queda aquí a un primer nivel, sino que también podemos observar los trazos que hay, el poder darles un resignificado a todo esto que se empieza a manifestar a través del inconsciente. ¿Qué nos dice? Incluso, si observas, aquí pone a la mamá y aquí está el papá de Patti. ¿Qué nos dice? Los lugares están invertidos. Cuando fallece la pareja y la mujer se queda a cargo, ¿en qué se convierte? ¿Quién me quiere decir? Muchos hemos tenido estos casos en nuestros sistemas.
en que la mujer tiene que sacar esta parte masculina y tener que afrontar la vida en las circunstancias, situaciones y condiciones en las que se encontraron en sus momentos para poder tomar la fuerza y sacar adelante a los hijos. Naturaleza, la mujer somos sostenedoras, contenedoras y vamos empujando a la familia. ¿Quién era antes la que sostenía y mantenía el hogar? La mujer. El hombre era únicamente el proveedor. Y para esto nos educaban. Ayer tuve una paciente y me decía, es que es sorprendente, Anilú, me doy cuenta que mi abuelita en realidad fue una mujer muy abnegada, muy sumisa, muy dada para estar esperando a mi abuelo. Y mi abuelo era un hombre rígido, duro, castrante, frío, incluso hasta en la interacción sexual. Yo veía que mi abuela, y alguna vez le comentó a mi mamá, que tenía que fingirse, y de ahí se viene donde la mujer se creaba el dolor de cabeza para evitar tener un contacto sexual. Y esto cómo nos inflige también a nosotros como mujeres en nuestro estado actual. Y ya me meto a otros terrenos, pero bueno, no es a esto y muchas cosas más vamos a estar compartiendo en cada uno de los módulos que vamos a ir abriendo en el diplomado, pero que es muy importante desde ahorita empezar a tener conocimiento cómo nuestro inconsciente empieza a manifestarse, pero lo más importante, ¿dónde está ahora la situación? Ya no está en Patty, ya no está en su mamá, o sea, en la abuelita, ya no está en el papá que ya se murió, sino que ahora está en sus hijos. Y los hijos están aquí. Y nada más, no sé si Patty, si tú nos quieras compartir en relación a este ejemplo tuyo, que nos hiciste favor de prestarnos, ¿cómo están tus hijos? ¿Cómo los sientes tú nada más? ¿Cómo los ves tú en su energía masculina? ¿Coincide con lo que hemos estado hablando? ¿No coincide? Me gustaría escucharte, Patty, si nos quieres compartir. Sí, Ani. Fíjate que ellos, pues, tienes razón en todo lo que hemos hablado, que esto se volvió, como bien dices, un matriarcado, ¿no? Porque toda la responsabilidad, toda la parte de sacar adelante a los hijos, desde mi abuelita, desde mi mamá, la parte mía que me tocó a mí, pues siempre hemos sido las mujeres. Entonces, ellos a veces han buscado mucho esa parte de sus parejas, tratar que sean así como yo, ¿no? Time. Y entonces, ¿quién busca a los hijos como parejas? ¿Quién me dice? ¿Quién le doy un punto? ¿Quién le voy a obsequiar algo? A la mamá. A una persona que los domine, ¿no? Entonces, el patrón se repite. A una persona que los domine. Sus hijos buscan una persona que los dominen a ellos, ¿no? A la mamá, pero muchas veces pasa, Aida, que también las hijas llegan. Buscan a la mamá. Claro, y a veces las hijas buscamos al papá también. Y se puede ver en muchos sistemas. Y entonces repetimos el guión. Se repite el patrón de conducta. Y el inconsciente del sistema se sigue sosteniendo en una misma toxicidad, en una misma resonancia de poder pertenecer y generar estas lealtades que vienen a impedir a poder tomar su propia libertad de su propio ser y de su propia vida. Bueno, es parte de lo que quería compartir. Gracias, Caro. Nada más quería ahondar un poquito en este tema y ahora, no sé, Carito, si por el tiempo quieres que veamos algún otro ejemplo en relación con alguien más o quieres compartir algo más en relación. Finalmente voy a mostrar, si me lo permites también, cómo quedó arreglado o cómo ya cuando Patty lo volvió a compartir, su genograma. ¿Cómo lo ven ahora? ¿Sí? Aquí está el papá. Aquí están. ¿Dónde está? Aquí está su papá. El papá de sus hijos.
papá de sus hijos. Y bueno, si me permites, Ana, siguiendo con este ejemplo de Patti, la otra pregunta sería que creo que la indicación en el chat fue, dentro de lo posible, incluyan fechas. Muy importante incluir fechas de nacimiento, fechas de defunción. Son muy importantes hasta fechas de matrimonio, de bautismo. Todas las fechas de verdad nos dicen algo, porque entonces empezamos a ver. Hay un último, creo que no, Ana, ya con las fechas completas, que lo que vimos hace rato, que es donde nos empezamos a dar cuenta los dobles por fecha de nacimiento, los dobles por fecha de defunción, qué ocurrió entre una fecha y la otra, en qué fecha coincides con la historia de alguno de tus ancestros. Y toda esta parte, como decía Ana hace un ratito, lo vamos a ir desglosando, desgajando en el diplomado. Cada uno de los módulos vamos a ir viendo diferentes partes de nuestro genograma donde dices, bueno, soy gemelo simbólico de mi tatarabuela, porque entonces cuando, mi ejemplo se los voy a dar más fácil. Tengo un ejemplo con una de mis ancestras, que fue lo que les comenté de inicio. Yo soy del 3 de noviembre del 69. Aquí está el ejemplo de lo que hablábamos de Patti. Aquí ya nos manda sus fechas, y que lo que comentábamos nosotros hace un ratito que lo veíamos, cómo se ven ya los dobles por fechas. ¿Se dan cuenta? Aquí, bueno, es que está apareciendo los círculos estos, Ana. Pido cómo borrarlos, pero no puedo. Bueno, aquí lo que nos compartió Patti es que su hermano es del 15 de junio, su hermana, si no me equivoco, es del 28 de junio. ¿Patti? Sí. Ok, arriba, acá uno de sus hijos es del 21 de junio. Entonces, si se dan cuenta, va viendo coincidencias en las fechas. Entonces, todo esto es lo que vamos a ir viendo en el diplomado. Vamos a ir viendo en cada uno de los genogramas de ustedes la fecha de nacimiento. Ahorita ya se dieron, así como en este poquito, se dieron cuenta de las coincidencias, ¿no? Se dieron cuenta los dobles que vamos a ir encontrando. Sí. Que hay infinidad de información. Por eso les decíamos, entre más información tenemos, esto se vuelve una maravilla, ¿no? Porque entonces, el tip que yo tengo, por ejemplo, es, no tengo fecha de nacimiento de mi abuelo. Bueno, voy y le pregunto a mi tía, voy y le pregunto. Es como que empezar a hacer toda esta labor. Y vuelvo a repetirlo y hacer mucho hincapié en esto. Es con todo nuestro respeto de verdad. Y no es para juzgar, no es para ver por qué hizo esto, cómo fue. Todo es desde el respeto y repito, desde una historia que traemos cada uno, ¿no? Entonces, ahí es donde nos vamos a ir dando cuenta y es nada más eso, empezar a buscar y buscar y buscar. Y créanme que ya una vez que vamos en cada uno de los módulos viendo todo esto, es fascinante porque entonces dices, ahora entiendo por qué, ¿no? Ahora entiendo por qué mi mamá así y así. Ahora entiendo por qué mi abuela, porque entonces empieza uno a ver desde dónde viene, por qué hago lo que hago, y entonces ahí vamos a mi trabajo, ¿no? ¿Qué tengo que hacer con toda esta información? Y bueno, pues todo esto lo vamos a ir viendo en el diplomado, que ojalá y todos pudieran inscribirse, ojalá y todos se dieran esta oportunidad de ver desde dónde mi historia es esta, desde dónde puedo modificar, si hay que modificar, desde mi entender, desde mi amor, desde mi respeto a mi árbol, a mis ancestros, a mis historias. Entonces, bueno, pues muchas gracias por la confianza y muchas gracias por estar aquí. Ana, adelante. Quedó claro. Gracias, Caro. Y me gustaría si alguien tiene alguna duda sobre su trabajo y cómo identificar el guión sobre todo, ¿no? Creo que esta parte es muy importante. Caro nos hablaba en cuestión de los dobles. Me gustaría que saquen su árbol genealógico, que quienes trajeron su genograma y lo hayan puesto con las fechas y con los nombres,
Si alguien quiere mandármelo o quiere decir yo, le puedo a través del teléfono, me lo pueden mandar en fotografía y lo podemos ver para poder trabajar y conjuntamente cada uno vaya identificando sus guiones. Si vieron, ahorita pudimos identificar el guión a través de un rasgo de Patty en relación con una cuestión que ella estaba haciendo inconscientemente excluyente del padre de sus hijos. Y lo que importa en resonancia en relación con sus hijos, que ella reafirma lo que como hipótesis yo le menciono a lo que yo observo en relación a su trabajo de su genograma. Pero aquí lo importante es que cada uno identifique cuál es el guión y que con lo que escribieron en las preguntas iniciales que yo les hice de la presentación, también empiecen a identificar desde dónde se origina este guión. ¿Desde qué parte? Ícaro decía, sí, en cuestión del diplomado vamos a trabajarlo de una manera mucho más profunda. En relación al diplomado vamos a ver muchos otros puntos, pero es una información que no se las quiero proporcionar, pero sí no quiero dejar pasar en alto que ya que hicieron su árbol o que trajeron su genograma, si alguien quiere trabajar con él, abrimos unos minutos para poderlo mirar de manera más objetiva y rápida y dar como el tip desde dónde puede prescribir ese guión. Si nadie me dice, pues entonces continuamos con la presentación. Pati, ¿te quedaste con alguna duda en relación a lo que trabajaste de tu genograma? No, amiga, solamente ya con toda la información que ya me dieron, voy a volverlo a hacer nuevamente ya, con las fechas bien y todo y ya toda esa parte, y ya te lo mando para que ya veas cómo quedó al final. Ok. Gracias. Gracias a ti. Bueno, si no hay nadie más que diga yo quiero ver mi árbol, cómo está y cómo trabajarlo, o alguien que quiera compartir, sí, yo me encontré en mi genograma con estas fechas. Adelante, Liz, gracias. Bueno, yo había hecho el genograma y también lo hice al revés, o sea, puse a las mujeres del lado que no eran. Entonces, es como mi abuelita falleció, pues ya no le pude preguntar, pero preguntándole a mi papá, mi abuelita era la que sostenía el hogar, o sea, la que hacía los negocios, mandaba gente y así. Y del lado de mi mamá también hice lo mismo, o sea, lo puse al revés, y mi abuelita tenía que trabajar a escondidas para proveer el hogar de su casa, pues para mantener a sus 6 hijos. Y eso fue lo que me di cuenta en el genograma, que no es una casualidad. Ok, y como guión tuyo, ¿cómo lo tomarías? O sea, una parte de lo que prescribe tu guión. Yo también soy así, no me gusta que me paguen nada, o sea, es como que, no quiero, o sea, yo lo puedo pagar, o yo pago, o así, yo soy igual, no puedo ver que un hombre me pague algo, porque le digo, no, yo puedo. Ok, y entonces aquí en la parte de guión, ¿qué nos está hablando? De un tema de desmerecimiento, de un tema de desvalorización, de no saber o permitirme recibir. Y entonces, ¿cómo se podría poner Liz como una salvadora? ¿Eres salvadora, Liz? Te pregunto. En tu guión. ¿Cómo sería eso? Salvadora, que vas apoyando a toda la gente, que le escuchas, que si alguien necesita te ofreces ayudar a poner, a solucionar problemas ajenos. Sí. Bueno. Creo que muchas. Creo allí que varias somos así. Yo soy así. Eso es, Aida. Desde ahí viene la parte del conocimiento, reconocer que mi guión está en esta parte. Y que entonces yo estoy supliendo una carencia, una necesidad o un mandato o contramandato que recibí, ya sea desde la parte transgeneracional, desde mi árbol genealógico, porque así era mi abuela, porque así era mi bisabuela, porque tal vez así fue mi madre, y yo lo estoy repitiendo como un mandato o como un guión. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Un mandato. Ok. Y un mandato que te hace ser fiel a tu sistema y también pertenecer. Si lo miro desde los sistemas. Ok. Bien, pues gracias Liz por compartir. Espero que cada uno con su genograma haya podido encontrarse
y darse cuenta de su guión, en dónde están y qué es lo que les ha precedido ante ciertos estímulos y respuestas. Y que por supuesto en la creación de nuestro árbol pues nos va a llevar a identificar todos estos patrones, todas estas condicionantes que va generándose en relación ya sea por fecha de nacimiento, por fecha de mortandad, que es en la parte de la psicomática clínica, el doctor Celan le conoce como yaciente, ¿sí? Y que esto también viene teniendo una injerencia muy directa en nuestra forma y nuestro estímulo de responder ante ciertas condiciones o situaciones que se presentan en la vida. Y esto nada más como a manera de ejemplo. Si se dan cuenta, aquí en este árbol falta mucho en relación a lo que hay en cuestión de fechas. Sin embargo, puedo mirar ciertas coincidencias en lo que hablaba Caro. Caro, te cedo la palabra en cuestión de estos que están muy claros, como una situación de mirar los dobles. Así es. Aquí encontramos las fechas que en este caso no sabemos si es doble por nacimiento, doble por muerte, porque solo nos marcan una fecha, ¿no? Bueno, voy a corregir. No tienen en la simbología de función, ¿no? Están vivos, hay coincidencia, para que vean, ¿no? Llevamos tiempo trabajando, pero entonces uno ya empieza a perderse, porque la simbología también es básica, ¿no? Es darnos cuenta. Ustedes saben lo que significa el triangulito. Los que pudieron hacer su genograma, si vieron la simbología, ¿qué significa un triángulo? ¿Qué significa la raya que está entre Efren y Rosina? Hay una raya, una diagonal. Entonces, si se dieron cuenta en todo eso es lo que es muy significativo, repito, para seguirlo trabajando muy detalladamente en el diplomado. Va a haber un módulo en el que podamos ver a detalle la simbología, qué dice esto, qué dice la diagonal. Aquí lo que me comenta Ana o lo que me dice es la coincidencia, los dobles, no coincidencia, los dobles de fecha de nacimiento. Y si se dan cuenta, todos son de octubre. Y están como en el rango, los el 3 de Alexa y el de Rosina, que si no me equivoco es su abuela. Entonces, todo esto es lo que vamos a ir trabajando, es lo que vamos a ir, como les decía hace rato, ir desmenuzando. ¿Y qué coincidencia hay si ya tengo la fecha doble con mi abuela, en este caso Alexa? Entonces es ver desde dónde, si hay una repetición de patrón, si hay ¿qué nos está diciendo el doble por fecha? Entonces viene a ver ahí que Alexa descubra o se dé cuenta o haga consciente su guión de vida con relación a su abuela. Entonces, bueno, perdón que sea tan repetitiva, pero todo esto lo vamos a ir viendo detalladamente en el diplomado y de verdad, créanme, a mí esto me apasiona tanto, el irnos dando cuenta y el ir descubriendo desde dónde. ¿Por qué mi vida, por qué mi historia es esta? ¿Por qué, un ejemplo, ¿no? ¿Por qué me decía el otro día Ana, es que eres una rama muerta? ¿No? Yo dije, eso se oye muy feo. ¿Por qué? Porque soy soltera, no tuve hijos. ¿En qué se relaciona una rama muerta en un árbol? A que no di frutos. En mi árbol, mi rama, que soy yo, la rama que represento, no dio frutos. Por eso una rama muerta, una rama seca pudiera ser de un árbol, ¿no? De esas que se secan, ahí está, pero no dio un fruto. Y a lo que iba hace rato, es que estoy haciendo una lealtad invisible con un ancestro de 3 o 4 generaciones arriba, que coincide mi fecha aquí, hablando de las fechas. Yo soy del 3 de noviembre del 69, y esa tarabuela, creo que era, muere el 15 de noviembre del 69.
Entonces, es eso lo que nos vamos dando cuenta, y es donde yo me preguntaba, ¿por qué yo no tengo hijos? Yo decía que era una decisión, ya vimos que no, ¿no? Es una lealtad que venía yo haciendo. Entonces, trabajar toda esta parte, es irnos dando cuenta, y desde ahí irlo trabajando. Porque, como les dije hace ratito, no es hacer juicio, no es hacer juicio sobre las historias de vida que tuvieron nuestros ancestros, es darme cuenta desde dónde mi historia es esta, ¿no? Entonces, bueno, adelante, Ana. Ya, Zaret, tienes la mano levantada. Abres tu micrófono, por favor. Sí, gracias. ¿Y qué pasa cuando no tenemos fechas y datos exactamente porque pues las personas ya fallecieron o porque en este caso mi mamá no se acuerda? Dice, mamá, hija, yo no me acuerdo ya de nada. Claro. ¿Cómo podemos retomar esa parte? Bueno, en cuanto a las fechas, les decía yo hace un rato, ¿no? De repente es muy complicado porque Ana también lo decía, cuando ella empieza a hacer su árbol, no sabía ni cómo se llamaban sus abuelos. Es mi caso. Yo ahí descubro cómo se llamaban mis abuelos, el segundo apellido de mis abuelos, porque en el momento que ustedes empiecen a investigar y entren a una aplicación que creo que ya les habíamos comentado, empieza a arrojarnos actas de nacimiento. Una vez que tú metes tus datos a esta aplicación y metes la información lo más que tienes, la misma aplicación te va arrojando información. Te va arrojando cantidad de actas de nacimiento, de matrimonio, de defunción, bautismo, si salieron del país, si estuvieron en la cárcel. Todo esto nos lo va enviando, nos lo va arrojando la aplicación, y pues ahí, justamente ahí, Mireya, es donde vas a encontrar fechas, ¿no? Dices, pero ¿cómo es posible? Bueno, vas a encontrar un acta, eso sí, hay que tener mucha paciencia, hay que leer mucho, porque son actas muchas veces y es algo tan, yo digo de verdad, a mí tan emocionante. Cuando lees un acta de nacimiento de 1800 y algo en manuscrito, pues hay que aventarse un clavado a leer, bueno, ¿por qué me llega esta información? Ah, bueno, porque entonces aquí está el nombre de tu papá, de tu abuelo, de tu bisabuelo, hijo natural de, y ahí empiezan a salir los nombres, ¿sabes? Ahí empieza a salir que tu abuelo era hijo natural de tu bisabuelo que se llamó Juan y tu abuela que se llamó María, y de ahí empieza a salir toda esta información que en algún momento decimos, es que no tengo nada, es que no sé. Es ir buscando, y es un trabajo, les decía yo hace un rato, de años, ¿no? Y es tener la paciencia y es tener lo que les decía hace rato, este respeto por el que si no nos llega información, si no podemos ver nada, es porque no lo tenemos permitido, es porque nuestro sistema no nos está dando ese permiso. Por lo que hablaba hace un ratito y que también en el diplomado vamos a ver lo que representan los secretos. Empieza uno a trabajar esto y empiezan a salir de secretos impresionante. Pero disculpen que reitere tanto esto, hay que ser muy respetuosos. Hay que ser muy respetuosos con lo que estamos encontrando. Que fulanito que entonces encontramos, que mi abuelo tuvo no 2 mujeres, 5. De repente dices, oh Dios, pero entonces es de tu respeto, a ver. Y de ahí se empieza a formar un árbol de verdad gigantesco. Mi experiencia, les puedo decir que he conocido primos que yo ni sabía que existían. He ido a conocerlos, he ido a buscarlos, les escribo, los busco el teléfono, y ahí estoy, ¿no? Pero les repito, es paciencia y es de verdad querer llegar a todo esto, a encontrar. Entonces, bueno. La finalidad de aquí Muchas gracias. La finalidad de este trabajo no nada más es el buscar y encontrar, sino cómo te quedas tú, porque hay un antes y un después de este trabajo, que es lo más importante. ¿Qué es lo que esto nos puede brindar y ofrecer hasta cierto punto? ¿Y qué es lo que realmente buscamos en una resonancia de aquellos que nos antecedieron a la vida? Resignificar nuestras raíces, pues es efectivamente confrontar
todo aquello que nos limita a avanzar, a crecer, a trascender en la vida, que es precisamente a lo que venimos. Es incrementar nuestra autoestima, asumir la responsabilidad de lo que hoy sí me toca a mí por derecho divino, no por pertenencia, ni fidelidad, ni lealtad, ni mandato, ni contramandato, ni como guión o patrón de vida, sino por lo que a mí me corresponde. Pero lo más maravilloso es como lo que veíamos en el ejemplo de Patty. No es nada más en mí, sino lo que yo puedo ya también dejar resuelto para que mis hijos, mis nietos o mis bisnietos no lo repitan. Para que aquí cerremos, saldemos todas estas deudas inconscientes y emocionales que nos llevan a pérdidas también económicas y nos impide poder tomar nuestro lugar y a sentir la vida como es, para poder crecer, crear, abrirnos a posibilidades, a cambios, al éxito y sobre todo a disfrutar lo que nosotros venimos a hacer. Porque es importante recalcar que estamos aquí gracias a que ellos nos abrieron el camino, nos abrieron el paso para poder vivir de una manera y forma diferente, en mayor libertad, en mayor integridad, con mayor coherencia y congruencia de lo que ellos pudieron vivir en un momento y en sus tiempos. Somos el resultado de esa lucha, de ese sacrificio, de ese dolor y también de ese desamor. Entonces, por ello, la invitación es precisamente el poder darnos este acto de resignificar, de reescribir, de poder tomar lo que hoy nos corresponde y sobre todo los permisos para poder seguir la vida sin guiones. Y lo más importante, no transmitirlos ni dejarlos a los que nos siguen. Así que reconciliar el pasado y reescribir el futuro es el diplomado que estamos ofreciéndoles hoy, que es Integrando mis raíces, en los cuales hemos trabajado ya en otros masterclass donde les hemos hablado sobre los dobles, donde hemos hablado un poquito sobre los secretos, donde hemos visto un poquito más detenidamente y con conciencia, con ejercicios muy pequeños, porque evidentemente todo esto es un trabajo mucho más profundo, mucho más en cuestión de darle un proceso. Nuestra vida es un proceso de crecimiento y de trascendencia para poder liberar y trabajar nuestros propios valores, eliminar todos aquellos bloqueos, ampliar nuestra mirada en la experiencia y conocimiento de nuestro sistema que está vivo, y está vivo porque estamos vivos. Gracias a los que ya se fueron, gracias a los que nos antecedieron, gracias a los que nos dejaron un legado, pero que por supuesto tenemos el permiso y la oportunidad de hacerlo diferente a ellos, de reescribir nuestro guión y de tomar la vida de una manera ordenada, integrada, en amor, para nuestra propia evolución, pero sobre todo para la evolución de los que nos anteceden. Estamos ofreciendo en este diplomado, son 12 módulos que vamos a trabajar a partir del mes de febrero, donde estamos integrando varias miradas psicoterapéuticas, de genealogía, de biodescodificación, de psicomática clínica, y en cada uno de ellos vamos a trabajar algunos de los temas profundizando mucho más con los ejercicios. Nuestra manera de trabajar no es precisamente estarles brindando la información y dándoles diapositivas. Quien ha trabajado y ha tomado formaciones con lo que corresponde a Alma Libre, pueden observar que el trabajo es un trabajo de un proceso personal y que para las personas que se dedican a ser consteladoras, biodescodificadores, psicoterapeutas, psicólogos, o que estamos al servicio de una u otra manera en las terapias holísticas, viene a incrementar un trabajo personal para poder ayudar y darle la mano al otro. En mi caso, yo les puedo hablar de mi experiencia, que he tenido muchos casos de éxito, pocos casos de fracaso en relación cuando se trabaja con síntomas, cuando estamos biodescodificando con protocolos, con movimientos sistémicos, con cuestiones incluso de aquí vale la pena decírselos, con otras culturas
de nuestros antecesores y de estas etnias indígenas que nos han dejado como un precioso legado, incluyendo la herbolaria, incluyendo la medicina de la naturaleza que nos brinda en todos sus beneficios al máximo. Este es un diplomado muy completo porque aquí voy a trabajar todo desde el árbol transgeneracional, desde la psicología sistémica, desde el transgeneracional, desde la parte de la epigenética, de la psicomática clínica y también desde las constelaciones familiares. En cada uno vamos a ir haciendo ejercicios, dinámicas y sobre todo tareas. Esto se lo puedo mandar a quien tenga el interés y con mucho gusto se lo puedo compartir para que lo tengan, pero si quieren tomarle una foto también, adelante. Las fechas propuestas son susceptibles a cambio. Esperamos no volver a vivir una pandemia, ¿verdad? Y que podemos estar preparados, sobre todo para abrirles el camino a los que nos trascienden, pero también, sobre todo, para poder encontrarnos a nosotros mismos en mayor plenitud y libertad. ¿Qué aprenderemos? A elaborar el árbol transgeneracional e identificar patrones inconscientes. Y aquí voy a meter un poquito también sobre la parte numerológica, porque también la numerología trae una gran influencia en nuestra parte energética. Y cuando podemos amarrar las fechas de nacimiento, de mortandad, de aniversario que vivieron nuestros ancestros, como también repercute con nuestras fechas en nosotros o con la de nuestros hijos. Poder ver todo esto, cómo nos va infiriendo en una cuestión física, fisiológica y emocional. Y a través de los movimientos y de los trabajos y protocolos y alguno que otro ritual que voy a dar, incluso meditaciones, vamos a poder trabajar estos patrones que de una u otra forma nos lleva a sentirnos en no poder soltar, en sentirnos amarrados, en trabajar la culpa, la angustia, la frustración y sobre todo hoy en día, después de la pandemia, con muchos rasgos de ansiedad. Es para tomarlo nosotros, pero también para ponerlo al servicio de nosotros. Trabajaremos con nuestro proyecto Sentido desde la parte de la biodescodificación y esto nos llevará a tomar con mayor conciencia y a hacer trabajos, incluso si es necesario, de regresión para llegar a ese momento del estado del vientre de nuestra madre, para poder abrir estas brechas y poder asentarnos y tomar nuestra propia fuerza hacia la vida. Aparte de tener un mayor conocimiento de nosotros mismos, afianzándonos en lo que es. Facilitamos y nos ponemos al servicio de ustedes, Carolina, Lucero Carolina, que la acaban de escuchar, y una servidora, en la cual pues ponemos todo nuestro conocimiento y experiencia al servicio de ustedes. La duración es del 24 de febrero al 2 de diciembre de este año. La modalidad es todavía online, los viernes de 16 a 20 horas y sábados de 10 a 2 y de 15 a 19 horas, horario de aquí de la Ciudad de México. ¿Qué incluye esta modalidad? Pues obviamente es una duración de 11 meses, sesiones grabadas durante todo el tiempo, todo el año, y se quedarán 6 meses más para quien quiera volver a repetir a algún módulo, algún tema que se haya quedado inconcluso, que tenga dudas, pueda volver a repetirlo. Vamos a abrir sesiones de asesoría personal de manera individual y grupal, a manera vía online. Y también de materiales se les ofrecerá 25 libros en PDF, un manual por cada uno de los módulos y meditaciones guiadas, grabadas para que ustedes las escuchen y vayan teniendo como la integración en relación a toda esta parte, desde la parte sistémica, desde la biodescodificación y también los protocolos que se trabajan para poder abrir. Es evidente que vamos a llegar hasta la parte de los síntomas, al cuerpo, lo que nos habla y lo que nos concierne en cada una de las emociones, cómo vamos a trabajarlas, cómo vamos a poder abrir, llegar a los orígenes de estos guiones, de estos mandatos, de esta información que traemos en el inconsciente y en un sentido de pertenecer a nuestro sistema. Al final se les dará un reconocimiento al cubrir el 95% de asistencias, el 100% en lecturas y trabajos que se les dejará intermedios. Obviamente, como pueden ver, es un diplomado que está formalmente avalado y que estamos viendo la posibilidad de que ustedes ya con ello puedan tener como un asentamiento más en su carrera, en su parte profesional y en la parte de su servicio.
Hoy, para los que estuvieron presentes, se les está ofreciendo el 50% de promoción. ¿Quieres apoyarme, Dani, en esta diapositiva? ¿No estás por ahí? Sí, aquí estoy. Ok, gracias. Pues sí, bueno, ¿me escuchó? Sí, perfectamente bien, gracias. Ok, bueno, pues a todos los que están interesados en iniciar en este diplomado Integrando Mis Raíces, como decía la doctora Nilú, tenemos un descuento de 50%. Este diplomado en sí, su real costo es de 4,500 pesos mensuales, pero ahorita tenemos una oferta especial para ustedes de que si pagan la inscripción y la mensualidad durante estos 2 días, que sería 2,250 pesos más 1,000 pesos, pues ustedes ya están con esta oferta, ¿no? Ya entran con esta oferta a este diplomado. Entonces, para todos los que están interesados, pues nos podrían dar, así que enviar sus datos para nosotros enviarle posteriormente todo lo que tiene del formato, del diplomado, también el temario y todo lo que va a incluir dentro de este. Y bueno, así que espero que les haya gustado. Gracias, Dani. Y muchas veces yo escucho en algunos otros talleres que yo me meto y que tomo, porque obviamente seguimos en la actualización de nuestra profesionalización, en ello veo que a veces dicen, ¿cuánto te gastas en esto y cuánto te gastas en otro y cuánto inviertes en ti? No es mi manera de venderles en el marketing, es quien me conoce, quien ha trabajado de una manera personal o grupal, han visto los beneficios en su propia persona y también en su propio sistema, porque esto no nada más es para ustedes, es también para todos sus descendientes y también para aquellos que se fueron, porque aquellos que se van dejando deudas, que se mueren, y más ahora con estas pérdidas que tuvimos a través de la pandemia, sin poder despedirse, es poder ayudar a trascenderlos de una manera más tranquila y en paz. Bueno, esto se queda a su consideración, precisamente para que ustedes vayan y consideren si es importante. También es importante decirles que si en algún módulo dice, bueno, yo sé que tengo aquí consteladoras, que tengo aquí biodescodificadores, que tengo aquí gente que ya de una u otra manera trae un cierto conocimiento y que dices, bueno, a lo mejor a mí me interesa nada más un módulo, también pueden entrar nada más a un módulo. Que lo interesante es que puedas construir, no desde lo que ya traigas en tu conocimiento, sino desde otro punto de experiencia en una asimilación de todas las herramientas en conjunto para cada uno de ustedes, que puedan incluirlas como un proceso también de su desarrollo y de su conocimiento en su vida. Y por último, nada más es compartirles que recuerden que el pasado sirve como un cimiento para construir lo nuevo. Que mirar hacia atrás es voltear a agradecer para poder sentir mi vida a partir de hoy, no de ayer, de lo que hoy soy, construyéndome así, sí, sin despreciar lo que fue. Porque si yo no le doy un lugar a lo que fue, lo que puedo resolver o hacer para hoy o mañana no va a tener sustento. Muchas gracias a todos por su atención, por estar aquí en este espacio. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, pues nuevamente abrimos unos minutitos el chat para que ustedes puedan expresarse y me gustaría escuchar sus opiniones, sus comentarios o algo que quede en relación con lo que fue esta presentación. Adelante, Liz, por favor. ¿Las mascotas también entran en el genograma y en el árbol genealógico o no? Esa es mi duda. Y gracias por el espacio que abrí. Gracias, gracias, Liz. Caro, ¿quieres darle respuesta, por favor? Sí, entran dentro de tu árbol, Liz, porque, bueno, forman parte de ti, de tu historia, de tu sistema. Entonces, hay que integrarlas también. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Pues yo nada más darles las gracias.
Aprendí mucho con lo poquito que hice hoy, tratando de hacer mi geneograma, aprendí. Está muy interesante. Pues muchas gracias, Caro. Muchas gracias, Ani. Gracias, Patti. Y fíjate, con esta masterclass, lo poquito que aprendiste en base a lo que fue tu ejemplo. Cuando tú lo vives y lo experiencias desde todo lo que es en un contexto, integrando todas estas líneas que estamos nosotros trabajando, vas a poder encontrarte en un después maravillosamente bien integrado, pero sobre todo mirando la fuerza que puedes proyectar a tus hijos. Esa fuerza de la que no están careciendo el día de hoy. Gracias, Pati.